¿verdad? Vale, bueno, pues gracias por asistir al workshop de curso superior de plásticos y bueno, en fin, permitirme primero hacer una presentación de quién soy. Como ya os he comentado, yo soy Josep Romero, soy ingeniero técnico industrial mecánico, con más de 30 años de experiencia, que bueno, pues a lo largo de mi vida profesional, pues he tenido, vamos a llamarle, la suerte de poder tocar pues todas estas ramas de lo que es el mundo de los plásticos. He estado pues en varias empresas multinacionales, pues como diseñador de piezas, he estado también como gestor de moldes, también he intervenido en el diseño de moldes, por supuesto en la puesta en marcha y en la optimización de los procesos de inyección de plásticos y también como parte de la faceta de diseño de piezas, pues en la parte de asistencia a lo que es la selección y el conocimiento de los materiales plásticos. También, como podéis ver aquí a la derecha, también tenéis el código QR, por si queréis echar un vistazo a la página, donde pues he publicado un libro que se titula La guía definitiva del moldeo por inyección. Lo tenéis en español y en inglés. Y, bueno, otras facetas de este mundo profesional en el cual pues he estado como consultor, como seguidor de procesos, en fin, un poquito lo que veis aquí. Bien, en cuanto a lo que es la agenda, lo que vamos a ver hoy, básicamente los cuatro puntos o los cuatro pilares más importantes de lo que es el mundo de la inyección de plásticos, como son los materiales, los conceptos de materiales, inyección, moldes, diseño de piezas y lo que vamos a hacer es aplicar dentro de un caso práctico de una pieza que a mí particularmente me gusta mucho porque tiene de todo. O sea, tiene problemas de diseño, problemas de inyección, problemas de molde, de material, bueno, ya lo veremos, tampoco demasiado, pero bueno, es un caso bastante particular y que me gusta mucho, la verdad, porque bueno, es bastante explicativo de todo lo que es estos módulos. En el caso práctico lo que haremos será aplicarlo a todos los grupos en los cuales está dividido. Por supuesto, el workshop tampoco vamos a profundizar en todos los temas, simplemente vamos a hacer una presentación porque son los grupos en los cuales se va a dividir lo que es el curso superior de diseño y utillajes plásticos. Entonces, pues, como está dividido en estos cuatro módulos, pues bueno, voy a hacer una presentación, una introducción de lo que consiste o en esencia lo que puede consistir o lo que consistirán cada uno de estos módulos. En cuanto al módulo de materiales, pues veremos las clasificaciones, las características, los aditivos, cómo interpretar las hojas de datos, muy importante, las hojas de datos de los materiales plásticos que editan los propios fabricantes de los materiales plásticos son muy importantes. No solo a nivel de lo que es propiamente el proceso de inyección, también volveremos a hablar de ellas en el proceso de inyección. Los fabricantes nos dicen los parámetros ideales para trabajar un material plástico y es muy importante seguirlos en principio a rajatabla, tal como nos dicen. Si no aplicamos esos parámetros de inicio en nuestra puesta a punto de moldes o nuestra fabricación de producto, podemos tener problemas. Y muchas veces muchos problemas se solucionan poniendo los parámetros que realmente son los ideales para estos procesos, para estos materiales. Bien, como podéis ver, bueno, pues también hay ahí pues, una serie de gráficos donde pues, nos dicen las curvas de tensión, de formación, una de las cosas que tenemos que saber interpretar, entre otras muchas, de formación plástica, de formación elástica. ¿Qué es todo eso? ¿Qué quieren decir todos esos números? Que nos van a ayudar a interpretar mucho mejor lo que son los propios materiales plásticos. Y en cuanto a la clasificación, que es un poco pues, lo primero que vamos a ver, los termoestables, como el teléfono que tenéis, que algunos de vosotros seguramente ya lo habréis visto alguna vez, el teléfono creo que era de baquelita, un material termoestable muy duro, los que lo hayáis tenido en la mano, es muy resistente, muy duro.
Sin embargo, como todos los termoestables, tiene una característica que los identifica y es que se pueden transformar una sola vez, adoptarán la forma deseada, pero no se pueden volver otra vez a reutilizar. Es decir, los termoestables, por regla general, no son reciclables como tales. Es decir, no puedo volver a reutilizar un material, fundirlo otra vez y volver a reutilizarlo si es un material termoestable, tipo baquelita, tipo urea, etcétera, etcétera, materiales de este tipo. Pero en cambio son materiales muy rígidos, muy resistentes, muy duros y con temperaturas de trabajo muy elevadas. Por ejemplo, los mangos de las sartenes, que también son materiales termoestables. Fijaros que no se queman, o sea, los acercáis al fuego y no llegan nunca a hacer llama, porque tienen unas temperaturas de fundición muy altas y no llegamos a quemarlo. O sea, si hace un pestazo impresionante, pero no llega a arder, porque antes se degrada que no se funde. Bien, los termoplásticos, en lo que vamos a basar básicamente todo el curso, en la transformación de termoplásticos, en materiales que sí que se pueden fundir, adoptan la forma del recipiente que los contiene, se enfrían y se pueden otra vez volver a refundir otra vez. Son materiales reciclables. Se caracterizan sobre todo porque su estructura pues es básicamente de cadenas lineales, no como los termoestables, que los termoestables pues su estructura molecular es muy tridimensional, por eso son tan duros y tan rígidos, por esa estructura de sus moléculas, de las moléculas que lo componen. Y por otro lado, y por último, pues tenemos los elastómeros, una mezcla entre termoestable y termoplástico. No son cadenas lineales, no son cadenas tridimensionales, sino que son cadenas ligeramente tridimensionales con muchas características de las lineales. Son lo que normalmente tenemos con aspecto gomoso, son lo que normalmente llamamos cauchos, aunque no lo sean. Bien, dentro de los termoplásticos, ¿con qué nos encontramos? Con amorfos y con semicristalinos. Cada uno de los grandes grupos de los termoplásticos lo podemos englobar en una clasificación de amorfo o de semicristalino. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues básicamente la manera en la cual se distribuyen sus moléculas una vez han solidificado. En el caso de los amorfos vamos a tener estructuras lineales o sea, todas las estructuras son lineales, tanto en amorfos como en semicristalinos. Esto sería una molécula de polietileno. Los demás termoplásticos tienen esa estructura parecida. Lo que pasa es que a la hora de solidificar, los amorfos pues quedan pues eso, como un plato de espaguetis, o sea, no hay ninguna ordenación entre las diferentes moléculas. Sin embargo, en los semicristalinos sí que podemos observar alguna, digamos, zonas en las cuales, pues bueno, pueden estar desordenadas, pero observamos algunas zonas en las cuales sí que tenemos una cierta alineación en cuanto a las moléculas. Bien, esto al final lo que nos representa es una determinada características diferentes si son amorfos o son semicristalinos. Lo veremos con detalle durante el curso, cuáles son sus principales características, de qué dependen, en qué se pueden diferenciar. Aquí tenéis pues, una pequeña comparativa entre pues, lo que serían las características de los termoplásticos claramente diferenciados entre semicristalinos y amorfos, los termoestables y los elastómeros. Bien, tanto los termoplásticos como los elastómeros, pero principalmente los termoplásticos, tienen muchas características que ya hemos dicho que nos van a definir lo que es el propio comportamiento de ellos, y entre ellas el grado de polimerización, entre otras muchas. ¿Qué es el grado de polimerización? El grado de polimerización es el número de veces que se repite la unidad monomérica en una cadena, es decir, cuánto de largas son esas cadenas que hemos visto antes, como la del polietileno, cuánto de largas son. Entonces, cuanto más largas son esas cadenas, pues tienen unas determinadas características, y cuanto más cortas son esas cadenas, pues tendrán las características opuestas. Entonces, el grado de polimerización, a mayor grado de polimerización,
mayor longitud de cadena polimérica, mayor número de monómeros que se han enlazado para formar una cadena del polímero. Este grado de polimerización y, por lo tanto, algunas de las características de los plásticos se pueden gobernar durante la fabricación de los plásticos. En el proceso en el cual se fabrican en las plantas petroquímicas que fabrican los plásticos. Entonces, para lograr determinadas propiedades de fluidez, se intenta que la curva de distribución tenga poca dispersión y sus valores se agrupen en el centro. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros en estas dos curvas, la curva del plástico 1 y la curva del plástico 2. Y estos son los grados de polimerización, es decir, la longitud de cadenas media del plástico 1 es P1 y la longitud de las cadenas del plástico 2 es P2, que es más larga, o sea, tiene mayor grado de polimerización promedio el plástico 2 que el plástico 1. Esto ni es bueno ni es malo, es diferente. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos una media, la media o el promedio de longitudes de cadena, pues si tenemos una curva muy, digamos, muy estrecha, con mucha concentración de valores en el centro, quiere decir que la calidad de ese plástico, la garantía de que todas sus moléculas van a estar dentro de una determinada longitud es mayor que en el plástico 2. Bien, esto al final lo que representa es que el plástico 1 será más caro que el plástico 2. ¿Por qué? Porque el proceso de fabricación es más estricto, me va a dar una mayor garantía de calidad que el plástico 2, donde dices, bueno, pues puedo tener más fluidez o menos fluidez, pues dependiendo del saco que coja. Y eso pues me puede afectar muchísimo a mis parámetros de molde. ¿Vale? Bien, simplemente como introducción, ¿no? Y cómo podemos interpretar pues, una característica de los plásticos en cuanto a su comportamiento. Lo que comentábamos aquí de fluidez, a mayor grado de polimerización, menor fluidez, mayor viscosidad. Las moléculas son más grandes y al ser más largas les cuesta más de fluir. Simplemente es esa característica, lo que os comentaba. La viscosidad del material fundido dependerá del grado de polimerización. A mayor grado, mayor viscosidad, porque las cadenas, al ser más largas, les cuestan más de avanzar. La viscosidad y la velocidad van directamente relacionadas. Resistencia a la tracción, o sea, todas estas características que veis aquí son consecuencia de un mayor grado de polimerización de las moléculas. Y entre otras muchas cosas que podemos identificar a raíz de ciertas características que podemos ver o bien en las hojas de producto de los propios fabricantes del material o bien a través de la documentación que podamos obtener de otras fuentes. En resumen, pues como resumen a lo que serían los materiales, las características de cualquier polímero dependerán de una serie de factores, de bastantes factores, y que la combinación de todos ellos son los que me van a dar el producto que me está vendiendo el fabricante en el mercado. Recordar que hay más de 30.000 grados diferentes, o sea, 30.000 marcas comerciales de productos de plástico. Pues claro, toda la combinación entre todas ellas, pues cada uno tendrá sus características diferenciales. Los monómeros utilizados en la reacción, evidentemente de aquí obtendremos o bien ABS o bien policarbonato, eso es evidente. Los catalizadores que se utilicen para la reacción, las condiciones de la reacción, el tipo de polimerización, las fuerzas internas de cohesión entre las moléculas, el grado de polimerización que hemos comentado hace un momento, el grado de reticulación como en cuanto a lo que serían las cadenas tridimensionales, y la cristalinidad, los aditivos que le pueda añadir y las posibles impurezas que puedan tener. Es decir, tenemos muchísimas características que todas ellas nos van a afectar en mayor o menor medida a las características y la calidad del producto que vaya a comprar. Es muy importante conocerlas para luego poder evaluar qué es lo que está pasando en un proceso de fabricación. Lo típico, porque cojo un lote de material de granza de material plástico y me salen las piezas bien y cambio de lote de material o cambio de saco de material y me están saliendo rebabas.
Bueno, pues simplemente lo que ha pasado es que el fabricante ha cambiado de lote de fabricación, y ese lote de fabricación que a ti te están saliendo rebabas es porque el material es algo más fluido. ¿Y por qué es más fluido? Pues porque en esa fabricación el grado de polimerización, la longitud de cadenas le ha salido más corta. Y eso, pues empiezas, digamos, de unos espesores relativamente grandes, entre comillas, no se va a notar. Pero cuando estamos hablando de piezas muy finas, muy delgadas, de grosores de pared de 0,4, 0,5 milímetros, se nota muchísimo, porque ahí depende de que llene la pieza o de que me salgan rebadas. Por eso hay que tener mucho control sobre la fabricación de este tipo de materiales. Bien, todo esto llevado a un caso práctico, a un workshop. Esta pieza, esta pieza me encanta, tiene de todo. Esta pieza, al final, se seleccionó un material que es el PVC, el polibutil terephtalato, con un 30% de fibra de vidrio. Bien, esto al final es un proceso que vamos a ver también, el proceso de selección de materiales, que lo vamos a ver en la parte, tanto en la parte de materiales como también en la parte de diseño de piezas, que, bueno, pues las características más necesarias que yo necesito para el material son las que me van a hacer descartar otros materiales y al final pues me voy a quedar con uno. En este caso es una pieza donde en su interior pues va encapsulado un circuito impreso, un circuito con un chip. Esos circuitos pues normalmente lo peor que les puede pasar es que se carguen de electricidad estática, salte un arco voltaico y destroce el chip que hay dentro. Entonces, el PVC dentro de los materiales termoplásticos es el que contiene o tiene una característica muy específica, que es que dentro de la baja conductividad eléctrica de los plásticos, pues es el que mejor tiene esta característica. Y por eso se seleccionó. Y el caso de la fibra de vidrio, pues es también para darle más rigidez al conjunto. Desventajas de la fibra de vidrio, tal como podéis ver en la imagen. Se nota perfectamente todo lo que es la fibra de vidrio. Lo podéis ver sobre todo en la parte del reflejo del flash, se ve mucho mejor. Todo lo que es la fibra de vidrio, y también, si os fijáis, pues tiene una determinada orientación. Esto quizá en la foto no se ve tan bien, pero la fibra de vidrio tiene una orientación y esto afecta directamente a la contracción del material. Entonces, esto, ya os lo adelanto, esta orientación de las fibras de vidrio es precisamente porque esta pieza se está inyectando por esta zona de aquí, y por eso esa distribución, y por eso, en parte, también una diferencia de contracción bastante diferenciada entre lo que es la dirección del frente de flujo, que podría ser esta, o lo que es la dirección perpendicular al frente de flujo. Esto sería una primera característica de este hueso. Bien, en cuanto a la inyección, el módulo de inyección. Una cosa que también os quería comentar ahora, antes de empezar con el tema del módulo de inyección. Se ha seleccionado el orden digamos, del curso, un poco en función de lo que se tiene que ir adquiriendo conocimientos para pasar a un nivel superior. Eso no quiere decir que no sean transversales. Se puede optar por elegir el módulo que queráis o los módulos que queráis. Pero bueno, en el caso de que se hiciera un seguimiento del curso completo, nosotros hemos escogido este orden porque pensamos que pues para inyectar es necesario conocer los materiales, para entender los moldes es necesario conocer la inyección, y para hacer un diseño de piezas es necesario conocer los moldes, la inyección y los materiales. Entonces, por eso hemos seleccionado ese orden cronológico de los módulos y cómo se van a seguir. Bien, dicho esto, en cuanto a la inyección, ¿qué os puedo explicar de la inyección? Bueno, os podría explicar muchísimo. Yo os he dicho que he escrito un libro respecto a lo que es la inyección, la inyección, sobre todo la inyección considerada como inyección técnica, como inyección llevada a nivel técnico, a nivel de por qué hacemos las cosas, y qué pasa cuando hacemos algo y qué pasa dentro del proceso. Entonces, bueno, partes del ciclo de inyección. Vamos a ver, también, pues, al estar
llenado, la pieza es lo más importante que es la parte más importante de cualquier pieza de computación. Lo que más tiempo vamos a invertir para la vuelta de un molde es la parte que ocupa menos tiempo dentro del ciclo de inyección, pero es la parte más importante. La velocidad de llenado. Quizá también dentro de lo que es la parte de llenado, la velocidad de llenado es la premisa o la parte también más importante. La premisa fundamental es que la velocidad del frente de flujo, o sea, de ese frente de flujo que avanza mientras se va llenando el molde, la premisa fundamental es que esa velocidad de llenado debe ser lo más constante posible, por diferentes causas que vamos a analizar durante el curso. Pero principalmente esa velocidad de llenado constante lo que nos va a homogeneizar es todo lo que es el sistema de contracción, que la pieza salga con los menos alabeos posibles, o evidentemente nuestro objetivo es que salga sin ningún tipo de deformación, sin ningún tipo de alabeo y con unas características mecánicas homogéneas para toda la pieza. Bien, nuestro objetivo será llenar la pieza a velocidad constante. Y bien, siendo ese el parámetro más importante dentro del llenado, pues lo que tendremos que decirle a la máquina es, mira, me vas a llenar a una determinada velocidad durante un determinado espacio. Es decir, el usillo sabemos que va a ir avanzando para llenar la pieza. Bien, pues el usillo pues tendrá, vamos a poner que aquí esté la cota 0, ahora mismo está en esta cota de aquí y vendrá pues de otra serie de determinadas cotas. Bien, pues lo que le vamos a decir es, mira, de la cota tal hasta la cota tal, ve a una determinada velocidad. Hemos fijado un espacio y una velocidad. Desde esta cota hasta otra siguiente cota que corresponderá con otro tramo de llenado de la pieza, porque nos interesa realmente que esa velocidad de frente de flujo sea constante y la pieza puede tener variaciones de sección, entonces le vamos a decir que vaya a otra determinada velocidad, V2, y así sucesivamente. Estos son los parámetros que le vamos a dar para llenar la pieza. Bien, como ya veis, pues yo puedo modificar la velocidad de llenado, o sea, la velocidad del usillo, la velocidad de llenado del molde en tramos determinados. Por lo tanto, lo que estoy consiguiendo es un perfil de velocidad. Es decir, no es una velocidad constante del usillo, sino que mi objetivo, como es que la velocidad sea constante del llenado de la pieza, pues variaré las velocidades de llenado del usillo en determinados tramos para que la velocidad de dentro del molde sea constante. Importantísimo, fundamental. Bien, dicho esto, que es lo más importante de todo, a partir de que tenemos llena la pieza o casi llena, un 95% llena, pasamos a la fase de compactación. ¿Qué es la fase de compactación? Durante la fase de compactación lo que vamos a hacer es contrarrestar la contracción de la pieza. Los materiales plásticos sufren muchísima contracción, son materiales de índices de contracción muy elevados. Entonces, si la pieza la dejáramos, llenáramos el molde y la dejáramos enfriar por su cuenta sin hacer nada más, esa pieza tendería a contraer, por supuesto, y en esa contracción pues perdería la forma, se quedaría pues con una forma bastante fuera de lo que nosotros queremos. Nuestro objetivo principal es que la pieza copie dentro de lo posible lo máximo lo que es la superficie del molde, que para eso lo hacemos. Entonces, si empieza a contraer y se empieza a separar de las paredes del molde, vamos a tener una pieza totalmente fuera de lo que serían las condiciones de calidad de la pieza. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez hayamos llenado el molde y aprovechando que tenemos toda una serie, en este caso, bueno, está representado con color amarillo, tenemos todavía material plástico que no se ha solidificado, y el que no se ha solidificado es el que está en el interior, en el núcleo de la pieza. Entonces, aprovechando que todavía vamos a tener ese material que no está solidificado, que se le llama vena líquida, aprovechando esa vena líquida, vamos a decirle al usillo que nos
nos introduzca más material, pero ya no a una velocidad determinada, porque ya he llenado la pieza, sino a una determinada presión. Entonces le vas a decir, oye, cuando acabes de llenar la pieza, pon una presión determinada en el usillo y mete todo el material que puedas a la presión que yo te diga. Entonces, las variables que yo voy a poner en la máquina en ese momento, los parámetros de la fase de compactación, de la fase de estampar otra vez la pieza contra el molde, van a ser presión y tiempo. Es decir, lo que le voy a decir a la máquina es, mira, cuando acabes de llenar o cuando llegues a esta cota, porque en realidad lo que le voy a decir es que a partir de esta cota, que ya tendré yo la pieza llena, me vas a inyectar, o sea, vas a ponerle una determinada presión, 500 bares de presión durante 10 segundos. Y esos son los parámetros de compactación, la presión y el tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, al final de lo que se trata, nuestro objetivo final es de que la pieza copie el molde en su geometría lo máximo posible. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es añadir tiempo de compactación. Voy a estar compactando todo el tiempo que me sea posible. ¿Cuál es todo el tiempo que me es posible? Pues todo el tiempo en el cual yo vaya introduciendo material dentro de la pieza a través de la vena líquida. ¿Cuándo acabaré de introducir material en la pieza? Pues cuando la entrada de material, en este caso sería esto es la diferencia entre la colada y la propia pieza, pues cuando esa parte se me enfríe, ya no entrará más material dentro de la pieza, pues ahí acabaré de compactar. Veremos cómo se calcula todo esto. Al final se calcula a través de peso. Si entra más material, la entrada está abierta. Cuando ya no entra material, la entrada está cerrada. Y mi objetivo siempre es compactar hasta que pueda, todo lo que pueda, para que la copia contra las paredes del molde sea lo más precisa posible y lo que fije la geometría lo más fielmente a lo que es la superficie del molde. Bien. Y entonces nos encontramos que también podemos, igual que en el llenado, hacer un perfil de compactación. Podemos decir, oye, pues mira, durante unos determinados segundos a una determinada presión, durante otros determinados segundos a otra determinada presión y así sucesivamente. Es decir, dentro de lo que es la inyección, los parámetros de inyección, puedo hacer perfiles prácticamente de todo. En una máquina de inyección yo puedo hacer perfiles de llenado, perfil de compactación, perfiles de apertura de molde, perfiles de cerrada de molde, perfiles de expulsión. En fin, cualquier movimiento que tenga la máquina, yo puedo darle diferentes parámetros a un único movimiento de todo lo que es la máquina. Por lo tanto, puedo añadir el perfil de compactación. Bien. Y hasta aquí lo que hemos visto es que tenemos una serie de parámetros, velocidades y espacios para el llenado y a partir de un determinado punto cambiamos esos parámetros y le decimos a la máquina y ahora me vas a fijar presión y tiempo. Ese punto en el cual dejo de llenar la pieza y empiezo a compactar se le llama punto de conmutación. O sea, a la máquina le voy a decir llena a una velocidad o a un perfil de velocidad determinado durante un espacio determinado y en un punto determinado le voy a decir, oye, y ahora compacta. O sea, dale una presión, me da igual que vayas más rápido o que vayas más lento, pero manténme la presión durante un determinado tiempo. A ese punto se le llama punto de conmutación. Y es un punto muy importante durante el proceso de inyección de la pieza. Tenemos que perfectamente delimitar ese cambio de velocidad de espacio a presión-tiempo para garantizar una correcta calidad de nuestras piezas. Un punto de conmutación avanzado o retrasado pues nos va a generar diferentes problemas en las piezas que podremos analizar un poquito más adelante. Bien, cuando tenemos ya la entrada cerrada, que ya no podemos hacer nada con la pieza porque no entra más material, lo único que podemos hacer es esperar a que se enfríe con una determinada temperatura a la cual yo pueda expulsar la pieza sin que se deforme. Esto es el tiempo de refrigeración. El tiempo de refrigeración dependerá de muchas cosas. Hay muchos factores que intervienen en el tiempo de refrigeración, el molde, cómo está refrigerado el molde, cuál es el material con el cual estoy inyectando,
y, sobre todo, afecta muchísimo al tiempo de refrigeración el diseño de la pieza. El factor más importante dentro de todos los que intervienen en la refrigeración es el espesor de pieza. O sea, dentro de la fórmula, que veremos, es una fórmula un poco rollo, porque ahí pues, mezclamos logaritmos y temperaturas y cuadrados y tal. El factor más importante dentro de esa ecuación es el espesor de pieza, que es el factor cuadrado. O sea, el espesor de pieza al cuadrado es el factor que determina, uno de los factores que determina el tiempo de refrigeración. Pero el hecho de ser al cuadrado quiere decir que con ligeras variaciones de espesor de pieza tengo grandes variaciones de tiempo de refrigeración. Por eso los diseñadores estamos siempre obsesionados con el espesor de pieza. Llevarlo al límite, precisamente porque de ahí es de donde más vamos a poder optimizar nuestro tiempo de ciclo, o sea, el ciclo completo de inyección. Y al final el tiempo es dinero. Y por eso pues muchas veces estamos tratando de minimizar los espesores generales de pieza, precisamente para eso. Bien. Dentro de las hojas de especificaciones, ya os he dicho que volveríamos otra vez a hablar de las hojas de especificaciones durante el proceso de inyección, nos fija el fabricante pues, una serie de temperaturas, temperatura VICAT o temperatura de distorsión por calor, o Heat Distortion Temperature, que es el equivalente en inglés. Bien, esto también tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo para calcular nuestro tiempo de refrigeración, donde uno de los factores es este valor de la característica del plástico, que nos está diciendo, bueno, pues son unos ensayos, el ensayo VICAT y el ensayo HDT, según unas normas, nos está diciendo pues realmente a qué temperatura el plástico empieza a no deformarse mediante la expulsión. Son unos ensayos que veremos y lo tendremos que tener en cuenta a la hora de calcular nuestro tiempo de refrigeración. Y posteriormente pues ya tenemos la dosificación. Posteriormente, no, paralelamente. Como no puedo hacer nada con la pieza mientras está enfriando, porque no puedo interactuar con ella, bien, aprovecho para dosificar otra vez el usillo. O sea, en este caso ahora ya lo que estoy haciendo es que el usillo se va retirando hacia atrás, porque está haciendo un movimiento de rotación, va llenando, va cargando esta cota de aquí, pues se va llenando, va siendo cada vez mayor por ese movimiento, para tener la masa dosificada del material para la siguiente inyección. ¿Vale? Ese sería un poco pues, lo que pasa durante el proceso de refrigeración. Y una vez ya tenemos la pieza a una temperatura que en principio nos viene determinada por este ensayo, de temperatura VICAT o temperatura de distorsión por calor, depende un poco del fabricante, nos indicará una u otra, aunque los ensayos son muy parecidos, ya lo veremos. Pero cuando tengo la pieza suficientemente sólida como para poder expulsarla, pues la expulsaré. Y entonces aquí sí que necesitaré una determinada distancia de apertura. Fijaros en la imagen, por ejemplo, que yo necesito abrir el molde lo suficiente como para poder liberar la colada, como para poder sacar la pieza de mi cavidad mediante una distancia de expulsión, pero claro, sin que la colada vuelva otra vez a introducirse dentro. Aparte de eso, si estoy utilizando un robot, pues necesitaré también que entre la mano de robot para poder coger la pieza y poder sacarla. Si la pieza tiene que caer, pues tengo que garantizar que la pieza caiga. Si la tiene que coger un operario, pues que pueda meter la mano para poder sacar la pieza. Dependiendo de un montón de cosas, me delimitaré la distancia de apertura, que básicamente es esta distancia de aquí. Y también otra de los parámetros era la distancia de extracción, es decir, cuánto tienen que avanzar los expulsores, esta sería la distancia de extracción, cuánto tienen que avanzar los expulsores para yo poder sacar la pieza cómodamente. Cómodamente quiere decir, la voy a sacar con robot, la pieza no tiene que caer. La voy a sacar con una cinta que quiero que las piezas caigan, las piezas tienen que caer. Las va a sacar un operario, la pieza se tiene que quedar en una determinada posición para que la pueda coger el operario. O sea, todo esto pues, afecta a la fabricación del molde y también a esa distancia de extracción. Y también otro factor, la velocidad de expulsión. Y como todo, perfil de velocidades de expulsión. O sea, debemos, ya no en este caso, no solo podemos, sino que debemos fijar perfiles
para la distancia de apertura, debemos fijar perfiles para la distancia de extracción y debemos fijar perfiles para la velocidad de expulsión. Es decir, abrir el molde en un principio muy lentamente hasta que garanticemos que no puede haber ningún problema de arrapes o de marcas en la pieza y luego ya abrir más rápido. Y a la hora de expulsar lo mismo, expulsar a una determinada velocidad relativamente lenta para despegar la pieza del punzón y luego pues darle la velocidad máxima porque ya no tenemos ningún problema. ¿Vale? Bien, a partir de ahí tenemos ya la pieza fuera, volveríamos a retirar los expulsores hacia atrás, cerrar el molde e iniciar un nuevo ciclo. Por lo tanto, esos ciclos de inyección se constan de todos estos pasos. Llenado del molde, compactación, pieza sólida, o sea, enfriamiento y carga del usillo, la carrera de apertura, la extracción o la expulsión y luego el tiempo de cerrar. ¿Vale? Todos esos serían los factores que nos determinarían el ciclo de inyección. Por lo general, por regla general, lo que más nos penaliza o el porcentaje que más utiliza dentro del ciclo de inyección es el tiempo de refrigeración. El tiempo de refrigeración lo tenemos normalmente que optimizar todo lo que podamos. Y ahí viene un muy buen diseño de pieza y un muy buen diseño de molde y, por supuesto, calidad de fabricación de molde, especialmente en lo que es referible a la refrigeración. Yo con el tema de la refrigeración de los moldes soy bastante maniático. O sea, cada proyecto de molde que reviso, lo primero que siempre voy a ver es la refrigeración del molde. Cómo se ha refrigerado. Y en el diseño de piezas lo mismo. Y es un poco lo que tenemos aquí en nuestra pieza de prueba. ¿Vale? Aquí, bueno, aquí solo vamos a hablar del llenado, pero bueno, fijaros que aquí pues es una pieza que se inyecta mediante una colada submarina a través de esta chimenea que se le llama. Esto luego se rompe, se rompe manualmente porque solo sirve para poder llenar la pieza. Bien, esto ya nos está dando una pista de lo que estamos haciendo mal. Si yo estoy inyectando una pieza por esta parte lateral, lo que estoy consiguiendo, sabiendo que además es un material con fibra de vidrio que tiene contracciones diferentes dependiendo del sentido de llenado, yo lo que voy a tener es que la contracción de esta pieza no va a ser nunca uniforme. Si estoy llenando por aquí y estoy compactando por aquí, toda esta zona de aquí va a estar más compactada y va a estar más caliente que toda esta zona de aquí, donde el material, bueno, esta pieza es corta, como ya veis, donde el material ya llega frío y prácticamente se va a solidificar antes que el resto. ¿Vale? Ese llenado no uniforme me va a generar diferencias de contracción. Este círculo nunca va a ser redondo, siempre nos va a salir ovalado. Y otra de las cosas que tenemos que verificar es que el llenado, el final del llenado, esté realmente donde necesitamos que sea. Es decir, que la pieza llene lo más homogéneamente posible. Lo ideal sería que esta digamos, falta de llenado estuviera por un igual. Sí, imaginaos que estoy inyectando por el medio. Vamos a ponerlo por aquí. Pues lo ideal sería que al llenar esta pieza, estas 4 zonas fueran por un igual las últimas que se llenan. Aquí no está pasando eso, por lo tanto no vamos a tener una pieza con dimensiones, digamos, exactas en las dos direcciones de llenado. Por otro lado, también observamos dentro de esta pieza marcas de expulsores. Lo veis aquí. Estas marcas de expulsores que en este caso es porque la pieza, bueno, pues se había expulsado cuando todavía no estaba totalmente solidificada, pero también otra de las causas que pueden generar esta marca de expulsores, esto sería un tema de parámetros de inyección, falta tiempo de refrigeración, y otra posible causa podría ser también el tamaño excesivamente pequeño de los expulsores. Al final, como tengo una determinada fuerza que aplico sobre la placa expulsora, sobre los expulsores, si tengo muy poca sección,
la presión que estoy generando es muy alta. Entonces, eso también tiene que estar perfectamente estudiado y perfectamente compensado. No puedo poner pocos expulsores con muy poca sección, porque la presión que ejerceré contra la masa plástica será muy elevada y entonces me puede también causar deformación. Cosas que podemos ir viendo. Bien, ¿qué más? Bueno, no sé si tenéis algún comentario, alguna duda que queráis expresar, pero bueno, básicamente las recomendaciones básicas, luego veremos, ahora vamos a ver el tema del molde, pero básicamente una de las cosas que deberíamos modificar es esta entrada de material, pasarla al centro. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, es verdad, hombre, es que si yo tengo dos figuras o dos cavidades en el molde y quiero pasar esa entrada al centro, voy a necesitar una cámara caliente, que lo vamos a ver ahora, con sus correspondientes boquillas, y me sale mucho más caro el molde. Vale, entonces tendremos que valorarlo. Nos compensa invertir más en el molde para garantizar mejor calidad de pieza, o en realidad las exigencias de mi pieza no son tan grandes como para ese sobrecoste de molde, y me conformo con la pieza que obtenga, aunque ya sé que no va a ser totalmente correcta. Esa es una decisión que tenemos que tomar nosotros, o nosotros o quien deba tomarla, en el caso que sea. Vale. Entonces, como siguiente punto en cuanto a lo que es el proceso, la parte de moldes. La parte de moldes en este workshop tampoco voy a explicar nada en concreto porque los moldes son herramientas únicas para cada producto que vamos a crear. Es decir, no hay dos moldes iguales. Aunque saquen la misma pieza, la fabricación, al ser totalmente, vamos a llamarle artesanal, entre comillas, quiero decir que no hay fabricación de moldes en cadena. Para cada pieza se hace un molde. Y aunque hagas dos moldes de la misma pieza, pues con casi toda seguridad los dos moldes no saldrán exactamente igual. Procesos de ajuste, procesos de mecanizado, procesos de montaje, procesos de tratamientos térmicos de los aceros. En fin, hay toda una serie de factores que aunque quieras hacer dos moldes exactamente iguales por producción, no te van a salir iguales. Vamos, prácticamente imposible. Por lo tanto, sí que podemos hablar muchísimo. De hecho, el módulo de moldes es el módulo que más horas le vamos a dedicar. Tiene más horas que ninguno. ¿Por qué? Pues precisamente porque hay infinidad de diferentes posibilidades de fabricación de moldes. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, pues los conceptos, las casuísticas, las generalidades, los aceros que se utilizan, las tolerancias que podemos utilizar, qué es lo que debemos revisar en un proyecto de molde, refrigeración, por supuesto, en fin, características muy generales como estos, pues, tipos de moldes, tipos de entradas, si vamos a utilizar cámara caliente o no, si utilizamos cámara caliente, cómo queremos esa cámara caliente, cómo queremos las boquillas, por supuesto la refrigeración, etc. Entonces, bueno, pues en el workshop tampoco vamos a hablar en concreto de eso, sino que, bueno, tipos de moldes, pues hay muchos. Unos son estándar por placas pulsora, moldes de 3 platos, de bloques separables, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en la foto pues tenéis un molde pues con 3 juegos de correderas, 1, 2, 4 juegos de correderas, lo que son las laterales, que son 2, la superior y la inferior. Bueno, pues sí que es verdad que una vez hayamos definido a grandes rasgos, ya os digo que cada molde es un mundo, los tipos de moldes, pues también veremos cuál es el molde más adecuado para una determinada utilidad. Sabemos que hay una serie de materiales que, bueno, a mí y a mucha gente como yo no aconsejamos utilizar, por ejemplo, cámaras calientes, dependiendo del material, dependiendo del tipo de molde, dependiendo sobre todo del material, es bastante crítico para según qué tipos de moldes. Y en función del diseño, pues le diremos, oye, pues mira, es mejor la placa expulsora. ¿Por qué? Pues por esto y por esto. Porque si no podemos colocar expulsores o los expulsores que podemos colocar son muy pocos y de muy poco diámetro, vamos a marcar la pieza, como hemos visto antes, por lo tanto, pues mejor utilizar una placa expulsora si se puede.
posibilidades que nos puedan ofrecer los moldes, con sus determinados aceros, por qué utilizamos un acero y por qué no utilizamos otro, qué tratamientos se utilizan, cuándo se deben utilizar. Necesito piezas de alto contenido cosmético que brillen mucho porque voy a cromarlas, o porque voy a utilizar un material de alto brillo, cómo tiene que ser ese acero, cómo tiene que ser ese proceso de tratamiento de las superficies de los moldes para generar el efecto que quiero, etcétera, etcétera. Bien. En cuanto a los tipos de entradas, también vamos a ver los diferentes tipos de entradas y vamos a ver sobre todo, y esto pues es con lo que me encuentro normalmente, como inyectadores. Los inyectadores, cuando ven una pieza y sin verla, ya te dicen, oye, ¿qué tipo de entrada le ponemos a esta pieza? Submarina. Vamos, la respuesta, yo por lo menos, la mayor parte de veces que me he encontrado es submarina. Sin ver la pieza. Bueno, la ven, pero da igual. Claro, en el proceso de inyección, claro, si tú tienes un molde, una pieza que estás fabricando y que no tienes que hacerle ningún tipo de acción adicional, no tienes que cortar la colada, básicamente, no tienes que separar manualmente la colada de la propia pieza, pues es lo más fácil para el inyectador. Sin embargo, no todas las piezas se pueden inyectar con colada submarina. Tiene sus problemas, tiene sus riesgos. Una colada submarina, por ejemplo, no es aconsejable en materiales con fibra de vidrio y sobre todo si esa fibra de vidrio es más o menos larga, que estoy hablando a lo mejor de 2 milímetros, y además un porcentaje elevado, porque la fibra de vidrio no se va a fundir con el plástico, el vidrio funde a 1300 grados y el plástico a 200 y pico, por lo tanto eso va a seguir siendo sólido y si estamos utilizando entradas submarinas, o sea, entradas submarina o de cuerno, como esta es entrada de cuerno, entradas con un paso de material muy reducido, tenemos muchos números de que esa entrada se nos tapone, porque se queden aquí las fibras de vidrio atrapadas y no puede entrar material a la pieza. O se queden parcialmente atrapadas, el llenado será parcial, la presión de llenado será muy alta, en fin, podemos tener muchos problemas. Bien, en resumen, vamos a estudiar los tipos de entradas, vamos a ver cuáles son los tipos de entradas más adecuados para cada tipo de pieza y para cada tipo de material. Y muchas veces la solución a muchos problemas es cambiar de entrada. ¿Vale? Vamos a analizar por qué pasan esas cosas. En cuanto a las cámaras calientes, lo que ya os he comentado, ¿qué es una cámara caliente? ¿Qué son las boquillas calientes? ¿Qué tipos de boquillas hay? ¿Por qué utilizamos cámaras calientes? ¿Cuáles son las ventajas? No hay colada, fijaros la diferencia entre esta foto con una colada, con un resto de plástico, que esto lo vamos a tener que desechar, no forma parte de pieza y lo vamos a tener que reciclar, triturar, etcétera. Dentro del mundo de automoción sabemos que no se permite el reciclaje de material, por lo tanto es material que tendremos que vender como chatarra a un precio muy inferior al de compra. Entonces, por eso nos puede generar un perjuicio, sobre todo con piezas de alta producción, donde pues, las entradas con cámara caliente que no dejan resto de colada o dejan resto de colada muy pequeño, dependiendo del diseño, pues nos va a hacer al final ahorrar dinero. Al final no todo es cuestión de dinero, pero en algunos casos sí que lo es. Por otro lado, más ventajas, puedo poner el punto de inyección en la zona de la pieza que más me interese. Como veis aquí, por ejemplo, para este tipo de piezas, bueno, pues tengo esta zona, más o menos, esta zona de la pieza, o zonas dentro de lo que es la periferia de la pieza para poder entrar y poder llenar la pieza. En un molde con cámara caliente, pues prácticamente puedo entrar por aquí, por el centro de la pieza, puedo entrar donde quiera. Eso me da mucha más libertad en cuanto a diseño de pieza y en cuanto también a diseño de molde. Son entre otras las ventajas. Y hay muchas más. Desventajas. Molde más caro, puesto, o sea, la inversión inicial es más cara, la puesta en marcha es más larga. Un molde con cámara caliente supone un precalentamiento de
del molde, aunque muchas veces, pues bueno, con las prácticas de SMED que se utilizan y que también pues, veremos dentro de lo que son los moldes, cómo se implementa un SMED, pues con los SMEDs en muchas ocasiones, si ya están implementados, pues esa precalentamiento se hace antes de colgar el molde en máquina, para que cuando ya esté en máquina, pues prácticamente esté preparado para arrancar. Pero bueno, aún así, la puesta a punto es más larga. Podemos tener más problemas a la hora de cambios de material, porque pues bueno, las cámaras calientes, aunque aquí parezcan pues que no son relativamente sencillas, en realidad son bastante complejas. Podemos tener restos de material en algún recoveco dentro de la cámara caliente. Podemos tener problemas de fugas, y eso ya va directamente relacionado con la calidad de la cámara caliente y con el mantenimiento de la cámara, que debemos hacerlo. Entonces, pues, mal mantenimiento de cámara o falta de mantenimiento de cámara caliente nos puede provocar fugas, especialmente entre la boquilla y la cámara, o entre aquellos elementos que tengan zonas de unión, o también pues, bueno, se nos puede salir el plástico por el alojamiento de la boquilla. En fin, podemos tener diferentes riesgos con consecuencias bastante drásticas. O sea, si se nos llena una cámara caliente de plástico, es molde fuera de máquina y arreglarlo lo antes posible, y no es una cosa que sea muy inmediata. Las intervenciones sobre las cámaras calientes suelen ser bastante complicadas y por lo tanto caras. Bien, ventajas y desventajas de cámaras calientes. Veremos cómo funcionan, cómo se ajustan, cuáles son las problemáticas, por qué utilizarlas, etcétera. Bien, entonces, la parte de molde respecto de nuestra pieza, de nuestra pieza del bolso. ¿Qué ha fallado del molde aquí? Bien, y vamos a hacer no vamos a culpar al moldista, vamos a hacer un análisis de qué es lo que ha pasado. Fijaros que lo primero que nos está llamando la atención es esta línea roja que tengo aquí, que marcaría la línea recta. Fijaros que nuestra pieza ni mucho menos está recta. Nuestra pieza está alabeada, está generando un alabeo muy importante, quizá con menos acento en el resto de laterales, también porque están reforzados por los nervios que veis aquí. Entonces, pues bueno, esos nervios se enfrían antes que el resto de la pieza y hacen un poco como de barrera, por lo tanto no hay tanta deformación. Quizá la deformación pues se parecería más, y estoy un poco exagerando, a esto que veis aquí, porque los nervios me están empujando la pieza hacia afuera, están impidiendo que se deformen. Pero bueno, estas deformaciones, ¿por qué se dan? Primero, diseño de pieza. El diseño de pieza no es bueno. Este diseño lo que me está limitando muchísimo es la refrigeración, precisamente en las zonas que tienen más contracción, que tienen menos contracción, que son estas zonas de aquí, que son en principio las que tendrían que contraer más, sin embargo, que contraer menos. Sin embargo, en este caso están contrayendo más. Están contrayendo mucho porque no puedo refrigerarlas dentro del molde. O sea, estas paredes de aquí son tan sumamente estrechas que no puedo aplicar ningún canal de refrigeración sobre esas zonas. Entonces, esas zonas, a base de inyectar el plástico, se van calentando, va incrementando su temperatura. Por lo tanto, en esas 4 esquinas la contracción es superior al resto de la pieza, y esa mayor contracción lo que me está generando es precisamente estas deformaciones. Bien, por un lado, diseño de pieza. Oye, mira, esto no tendría que ser así, no se puede. O sea, se aconseja pues añadir la máxima cantidad de material posible en estas zonas y añadir dentro de lo posible la mayor refrigeración posible, y no se ha hecho. Bueno, pues por diseño, oye, no, el diseño tiene que ser así, sí o sí. Bueno, pero que se os va a deformar la pieza, que lo sepáis. Bueno, vale, pues que se deforme. Vale, pues ahí la tienes. ¿Qué otras cosas se podían haber hecho también? Y esto ya viene directamente con lo que es el diseño del molde. Optimizar, evidentemente, todo lo posible, todo lo que es la refrigeración de estas 4 esquinas,
Y eso pasa, pues, por utilizar materiales de alta conductividad, lo que normalmente es el AMCO, los postizos de cobre berilio. Son materiales con un coeficiente de conductividad mucho más elevado que el propio acero. Entonces, quizá ahí el molde pecó de no haber aplicado esa ventaja que nos ofrece ese material en las esquinas. Si os fijáis en fotos de muchos moldes, muchas esquinas de muchos punzones de moldes están con cobre berilio, precisamente para eso, para evitar la sobrecontracción de las esquinas internas. Bien, ahí también falló. Entonces, bueno, pues ya podéis ver un poco las consecuencias. Aquí, bueno, esta foto la he puesto aquí porque, bueno, pues más que nada pues va sobre todo orientada al diseño y también diseño pensando en el molde. Fijaros, esto es una rosca de métrico 12, donde en esta zona, perdonar por la foto, no es todo lo nítida que me gustaría. Parece que enfocó más esta parte de aquí que no por aquí la cámara. Bueno, a la hora de diseñar, claro, es que esto es una rosca, pero es una rosca que no es a través de un postizo desenroscable, sino que se ve aquí la línea de partición, o sea, esta rosca se hace a partir de la mitad forma parte de la cavidad y la otra mitad forma parte del punzón. Entonces, ¿qué es con lo que nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar, cuando hacemos este tipo de cosas, pues un poco como lo que, bueno, aquí quizá no se ve tanto, pero podríamos llegar a tener en cuanto a lo que es la fabricación del molde, la propia precisión de fabricación del molde, a desencajes entre las dos mitades. Entonces, si tenemos un desencaje entre las dos mitades y la rosca la diseñamos por completo, y esto también es diseño de pieza, podríamos encontrarnos con que la pieza que tiene que ir ahí, la hembra que tiene que roscar ahí, no nos roscará. Entonces, para, primero, absorber las posibles rebabas que pudieran aparecer en la línea de partición, para poder absorber las posibles diferencias de cota que pudiera haber entre la rosca, etcétera, etcétera. En lugar de hacer una rosca completa, como va a roscar perfectamente igual, no es una rosca hermética, es una rosca simplemente para fijar un conector. Por lo tanto, no tiene que ser hermética. Entonces, hacemos ese tipo de diseño en la pieza, mejorando, pues absorbiendo los posibles problemas de ajuste de molde y mejorando también los posibles defectos que pudiéramos tener en la inyección en cuanto a lo que pudieran ser rebadas. Por lo tanto, es una práctica bastante útil y bastante necesaria cuando queremos hacer roscas, por supuesto, sin ir a parar a lo que sería un molde de desenroscado. Los moldes de desenroscado son caros. Son caros, pueden fallar, necesitan muchísimo espacio para hacer funcionar todos los mecanismos que necesitan de los planetarios y los satélites y los engranajes que hacen girar para sus desenroscados. El movimiento de ese desenroscado, si es con hidráulico, si es con motor eléctrico, si es mediante cremallera, en fin, o mediante la propia apertura del molde. En fin, hay diferentes sistemas que también veremos, pero todos al final son caros y complicados y necesitan pues unas determinadas exigencias, lo cual, pues bueno, no era el caso de la pieza que estamos tratando. Bien, y ya por último, pero no por eso peor, el diseño de pieza. Vamos a ver el diseño de piezas, lo vamos a aplicar a lo que son los casos típicos de diseño de pieza, cómo hacer sobre todo cálculos, qué es lo que pasa con la contracción, cómo tenemos que diseñar una pieza teniendo en cuenta la contracción, que ya sabemos que es el caballo de batalla de los plásticos. Los plásticos tienen un índice de contracción bastante elevado. Y vamos a ver cómo afecta la contracción a los diferentes, a nuestros diseños, cómo tenemos que batallar con la contracción durante el diseño de las piezas. Vamos a ver cómo diseñar los clips. Yo he visto clips de todos los tipos. He visto clips que en cuanto clipan, directamente se rompe la pestaña, así. He visto no, o sea, los he tocado, los he tenido y los he sufrido. He visto clips que son imposibles de desmontar, pero en una tapa de pilas de un mando a distancia. Dices, hombre,
a ver, si haces una tapa de pilas y le pones clips, lo lógico es que esos clips se puedan desmontar, no los dejes imposibles, de verdad, o sea, hay cosas que yo de verdad que no lo entiendo, no sé quién diseña este tipo de piezas. Espero que no haya ningún diseñador de mandos a distancia por ahí, porque son cosas que no se entienden. La funcionalidad de una tapa de pilas es que la pueda deslizar para cambiarle las pilas. Diseña los clips como tienen que ser, con su deformación admisible, con sus ángulos de entrada y de salida, etcétera, etcétera. Bien, he visto clips también que directamente no sirven para nada. Es decir, clipas, pero esa función de clipaje no sirve. En cuanto mueves un poquito el producto, esa tapa se cae o ese clipaje se desmonta. En fin, que vamos a ver cómo evitar todo eso y conocer exactamente qué es lo que necesitamos y cuál será el resultado previo a lo que es propiamente el resultado del producto, o sea, a la primera prueba de inyección, pues antes de esa primera prueba de inyección, que yo ya tenga claro pues que este clip que he diseñado aquí, pues necesito, no sé, 60 newtons de fuerza para poder clipar y necesitaré 80 newtons de fuerza para poder descliparlo, o 100, lo que sea, pero que ya sea previo, o que realmente con las medidas que yo he hecho de ese clip no puedo hacerlo, aparte de lo que es propiamente el diseño del clip. Bien, las variaciones de contracción, lo que hemos comentado, ya lo veis. Forma prevista y forma resultante. ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que me sale? Debido a las diferencias de contracción, a mayor masa, por ejemplo, sabemos que hay mayor contracción, el perfil de esta caja tiene mucha más masa por lo que es el exterior del propio nervio. Entonces, bueno, pues nos aparece esto. El nervio ha enfriado del todo, ha acabado de contraer lo que tenía que contraer, el resto de periferia tiene mucha más masa, sigue queriendo contraer y entonces lo que hace es deformar al nervio central. Estas serían las deformaciones que nos generaría un diseño de este tipo. Y hay que tenerlos en cuenta, y vamos a ver cómo salvar este tipo de problemas. En cuanto a los clips, bien, ¿cómo diseñar correctamente un clip? No podemos diseñar clips de forma de flecha de indio. Tienen que tener un diseño y aquí pues estáis viendo un poco cómo voy a obtener yo un clip a partir de a partir del molde, un clip sin elementos de desmolde, sin patines, ni correderas, ni nada de eso. Entonces, cuando tengo ese tipo de diseños, ¿cómo lo tengo que diseñar? Muchas veces se diseñan sin tener en cuenta nada. Entonces, bueno, pues lo hago tipo punta, o sea, acabo el clip, lo hago acabar en punta y ya está, sin saber las consecuencias que puede generar, tanto para el diseño del molde como para el diseño de la pieza, como para la propia fabricación. Recordad que un clip al final está porque alguien en algún momento va a poner una pieza que clipe con ese clip. Entonces necesitamos garantizar que esa operación sea correcta, sea la operación, la producción ideal, sin que nos dé ningún tipo de problema. Eso nos afecta al diseño. Por supuesto, necesitamos unos cálculos, ya no en el propio diseño de lo que es el clip que tiene que formar, pues tal como veis aquí, sino decir, bueno, yo aquí tengo una determinada longitud del clip y tengo un determinado zona de clipaje. ¿Va a ser suficiente? ¿Va a ser excesivo? ¿Va a ser imposible de clipar? ¿Va a ser imposible de desclipar? Pues todos esos cálculos que se determinan pues, en función del material, del coeficiente de rozamiento, de esta longitud, de esta longitud de aquí también, pues todo eso, pues al final nos dirá, oye, mira, el diseño mío no es bueno, no voy a poder cliparlo porque se me va a romper, o no voy a poder cliparlo porque necesito, no sé, más, o se me va a desclipar porque necesito más profundidad de clip, en fin, todo eso lo vamos a ver. No solo eso, en la presentación solo he puesto un pequeño resumen. Se me ha olvidado poner lo que estaría relativo a la fijación por tornillos, a las uniones atornilladas, el diseño de las torretas de atornillado, de atornillado por tornillos autorroscantes. ¿Qué tornillos autorroscantes podemos utilizar? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles serán las fuerzas necesarias para romper una unión atornillada?
cuál va a ser el modo de fallo de esas uniones atornilladas. ¿Se nos va a romper el tornillo? Hombre, no, seguro. Los tornillos son de metal y lo otro es plástico. O sea, por ahí no va a haber fallo. Pero ¿qué se nos va a romper la torreta? ¿Se nos va a arrancar la torreta o se nos va a pasar de rosca? O sea, se nos va a coronar la rosca. ¿Cuál será ese fallo? Y en función de eso, pues determinaré el diseño de mis torretas de atornillado. Entre otras cosas que ya os digo que no las he presentado aquí porque, bueno, pues un poco, porque esto simplemente es un resumen y es una presentación, es un workshop de presentación. En cuanto a nervios, bien, sabemos que la principal caballo de batalla del diseñador son los nervios. Los nervios suelen ser fuente de defectos, de rechupes, en muchas ocasiones también de falta de llenado de esos nervios. Bien, pues veremos qué es lo que se recomienda en función del tipo de pieza que esté diseñando y en función del nervio que necesite utilizar. ¿Vale? Aquí, pues bueno, ya hemos comentado parte de lo que es el diseño. También, bueno, he querido ampliar esta foto de aquí porque, bueno, en cuanto a nuestro diseño, también es muy importante, fijaros que esto al final, esto es un cilindro que va hasta el final. Bien, es importante también diseñar y saber diseñar este tipo de vaciados. O sea, al final de lo que se trata es, primero, de que esto, la pieza es cortita, pero lo que necesito es que esto no sea demasiado largo. Por tanto, si yo no quiero que esto sea demasiado largo, en muchas ocasiones voy a poder hacer que este vaciado se haga una parte a través del punzón y otra parte a través de la cavidad. Bien, necesitaré diseñar eso de alguna manera para garantizar que cuando yo abra el molde, la pieza se me vaya a punzón. Esto es otra de las principales necesidades del diseñador. Garantizar que la pieza, cuando abra el molde, se vaya hacia la zona de punzón, que es lo que necesitamos. Entonces, si yo, en lugar de hacer la línea de partición aquí, como en este caso es aquí, no es donde os he indicado, pero bueno, si fuera más largo sí que tendríamos que hacer algo así. Pues si en lugar de hacer esto tal como está, hubiera puesto mi punzoncito que hace el vaciado desde la parte de cavidad hasta la línea amarilla, que ahí estaría la línea de partición de eso, pues tengo muchos números de que esa pieza tienda a quedarse en la cavidad, debido a la contracción también. Estos detalles también tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de diseñar y tenemos que saber también cómo se tiene que hacer. ¿Vale? Bien, en cuanto al resto de las imágenes de la pieza, bueno, los hemos ido comentando también un poco también durante la inyección. Ya hemos visto pues, bueno, pues estas partes de las esquinas que ni están correctamente diseñadas ni están correctamente ejecutadas en cuanto al molde. Este tipo digamos, de geometría, bueno, esta sí que está estudiada, porque aquí va a ir una rosca, esto forma parte de un conjunto de dos piezas, donde en una voy a poner un tornillo métrico, no hay nada de autorroscante. Y por este lado, pues situaré una rosca. Bien, pues esto está diseñado para poder facilitar tanto el alojamiento de la rosca como también el alojamiento del tornillo. Bueno, en caso de que el montador opte por montar este conjunto de una manera o de otra, pues que lo pueda hacer, vamos a facilitarle el trabajo. Si ha introducido aquí una rosca y en la pieza opuesta ha puesto un tornillo, pues que lo pueda hacer. Y en el caso opuesto de que en esta zona de aquí quiera poner un tornillo y por la opuesta quiera poner una rosca, que también lo pueda hacer. Y que además le facilite pues, el hecho que ya lo veis, por el hecho de esta geometría, también lo que está haciendo es evitar el giro de la tuerca, para que sea todavía más fácil facilitar dentro de lo posible todo lo que es el montaje de la pieza. Detalles que se tienen que tener en cuenta también a la hora de diseñar. Esto ya lo hemos comentado, por qué se hace así. Y bueno, pues en principio esto sería el resumen de lo que se va a ver durante el curso. Una pequeña introducción a los 4 módulos que forman parte
curso. No sé si, bueno, tenéis alguna duda, tenéis alguna pregunta. Es el turno, llega el turno de los ruegos y preguntas. Estáis, no sé si queréis comentar alguna cosa, tenéis dudas respecto del curso. En cualquier caso, sabéis que, bueno, pues desde CIEF, pues tenéis aquí los contactos, pues evidentemente os asesorarán para cualquier duda que podáis tener.